puedo, ¿eh? A veces no. La reunión se está grabando, continuar. Bueno, cuidado que se graba la reunión. Hola. A ver, vamos a ver si anda el sonido. Buenas tardes. Hola. Sí, se escucha, profe. Hola, ¿Qué profe. tal? ¿Cómo les va? Ay, rajaron todos. No se ve a nadie, está bien. Haga sus cosas. Yo hablo y me veo a mí misma. Fer de Estefaní, ¿sos algo de Francisco? No está Fer de Estefaní. Se tiró. ¿Hablo con alguien? ¿Hay alguien ahí? Constanza. Hola, sí, Fer de Estefaní, ¿qué sos, Fernando? No te veo, ¿sos varón o mujer? Fernando, sí. ¿Qué es? Sí, ¿Sos algo de Francisco? sí, mi hermano, es mi hermano, Fran. Ah, tenés la misma voz que tu hermano. Le leí un WhatsApp y no lo terminé. Bueno, espero que estudies como tu hermano. Va, comentario de mala. Obvio. Sí, vamos a... Bueno, vamos a terminar algunos temas que nos quedaron la semana pasada, que yo tenía un lío con los días que continuaban. Creí que dábamos el lunes, no. Bueno, no hay problema. Vamos a terminar con unos temas y vamos a dar muy brevemente las estructuras de letra de cambio y pagaré. Y ya la clase que viene vamos a dar solidaridad y empiezo con acciones las próximas. Digamos que vamos a saltear todos los temas que son requisitos extrínsecos y demás, que además de los videos son temas fáciles para que accedan solos. Bueno, la clase pasada nos habíamos quedado con los caracteres específicos de los papeles de comercio y dijimos que todos los títulos valores, que a lo largo de toda la carrera habíamos visto una diversidad, todos eran necesarios, literales y autónomos, con la particularidad actual de los documentos electrónicos que ponen en crisis el carácter de la necesariedad y de la literalidad, pero no de la autonomía, que pasa a tener la mayor preponderancia. Dijimos que además hay una especie de títulos valores que son los papeles de comercio, entre los que podemos encuadrar la letra de cambio, el cheque, el pagaré y la factura de crédito, que además de ser necesarios, literales y autónomos, son abstractos y formales. Quiere decir que los títulos valores todos van a ser autónomos, en todos el derecho va a circular en forma derivada, pero solamente en los títulos abstractos vamos a encontrar la desvinculación jurídica con la causa que les da origen. En los demás títulos, en los títulos causales, en los que no son abstractos, la causa circula junto con los títulos y puede ser fuente o materia de excepciones o de limitaciones del derecho incorporado. ¿Qué es entonces esto de la abstracción? Nosotros podemos clasificar a los títulos, valores, teniendo en cuenta la relación que tiene el título con la causa que les dio origen. ¿Se acuerdan que vimos la clase pasada? Que todos los títulos nacen de un negocio jurídico. Bueno, este negocio jurídico al que vamos a llamar causa o causa fin, que es donde encontramos la explicación de por qué nace ese título, de cuál es la finalidad económica y cuál es la finalidad jurídica de ese título, según la relación que el título tenga con la causa, los vamos a dividir en abstractos y causales. Los causales son aquellos que van a circular y cuyo derecho incorporado va a circular en forma autónoma, pero van a traer aparejada la causa a lo largo de la circulación y va a ser esa causa discutible y oponible ante terceros. En cambio, los títulos abstractos son aquellos en los cuales la causa es jurídicamente irrelevante frente al tercero que no participó de ese negocio jurídico. Es decir, nosotros tenemos un título, emitimos, por ejemplo, un pagaré. Decimos que vamos a pagar el día 30 de julio del 2021 la suma de pesos 50.000 a Constanza. Y
¿por qué le voy a pagar? Porque le compré una moto. Esa es nuestra causa, nuestro contrato que celebramos, en virtud de la cual ahora yo, deudora, emito el pagaré y prometo pagar. Documento la deuda en un instrumento de crédito para que el beneficiario, que es Constanza, pueda disponer de ese crédito con mayor rapidez y con mayor celeridad. Si Constanza va a comprar mercaderías y entrega este título documentando su deuda ahora, porque va a pagar las mercaderías a plazo, ese nuevo adquirente, respecto del negocio jurídico por el cual el librador, o sea, Fabiana Canti, emitió el título, es un tercero. Él no participa en la compraventa por el cual el título se crea. Entonces, cuando este tercero al cual Constanza le entregó el pagaré pretenda cobrar ese título y presentármelo al librador al cobro, yo no le voy a poder oponer las defensas que surgen del negocio por el cual yo libré ese pagaré, porque es un tercero respecto del negocio jurídico que dio lugar al origen y a la creación del título. Entonces, el título circula abstraído de la causa por el cual el título se crea, o de la causa por el cual el título circula. Y este adquirente, al cual Constanza le entregó el pagaré, vuelve a hacerlo circular porque quiere documentar. Él va a comprar, por ejemplo, ahora un mueble para su negocio y en virtud de la deuda que contrae, entrega el título. Ahora este nuevo adquirente que le vendió los muebles al sujeto al que Constanza le había entregado el pagaré, ese nuevo adquirente es tercero no solo respecto del negocio por el cual se creó el título, sino también es tercero respecto del negocio que Constanza tenía con el sujeto al cual le entregó el pagaré, o sea, por el cual el pagaré circuló. Entonces, la característica de determinados títulos de valores, que son los papeles de comercio, es que además de ser títulos autónomos, son títulos abstractos. Circulan desvinculados de la causa. ¿Qué quiere decir? Que la causa por el cual el título se crea o por el cual el título circula, respecto de este sujeto, que es tercero de cualquiera de ellas, la causa es jurídicamente irrelevante. ¿Y qué quiere decir? Que sea jurídicamente irrelevante. Que no va a poder ser fuente o materia de excepciones frente a ese tercero. Él adquiere el derecho que está literalizado en el título. Y si de la causa por el cual el título se crea o por el cual el título circula hay un incumplimiento contractual, hay una nulidad de ese negocio jurídico por el cual el título se crea, a él no le es oponible. La falsedad, la falta de causa, el incumplimiento contractual, a él no le es oponible porque circulan desvinculados de la causa. Es decir, que son títulos donde el rigor cambiario se acentúa. Ya no solo circula el derecho incorporado, ese crédito que está incorporado en forma autónoma. Ya no solo ese derecho, cada uno que lo adquiere como si se conectara originariamente con el derecho, y si ese derecho de crédito incorporado sufrió una limitación, porque hubo un pago, una quita, una espera, a este sujeto no le es oponible, al adquirente de buena fe no le es oponible, sino que además es abstracto. Y la limitación que surge de la causa que dio origen al título, que puede ser, por ejemplo, un incumplimiento contractual, o puede ser que el negocio sea falso, no le es oponible. ¿Alguien tiene el Código Civil y Comercial a mano ahí? Aunque sea digitalmente. Sí, profe. Busquen ahora el artículo 1820. Y vamos, léanlo. ¿Quién me dijo sí? ¿Quién lo tiene? Yo. Dale, dale, Nazarena. ¿Nazarena? Lee el 1820. O Candela, la que quiera lea
Constanza, la que quiera, lea el artículo 1820 en voz alta. El 1820 pertenece a la parte de cuando empiezan a leer títulos valores, ustedes tienen una parte que es general, común, y el 1820 queda incluida ahí, después empiezan a hablar de los cartulares, de los cartulares o no cartulares. ¿Qué dice el 1820 respecto a la creación de títulos valores? Acá lo encontré, si quieren lo leo yo. Dale. 1820. Libertad de creación. Cualquier persona puede crear y emitir títulos valores en los tipos y condiciones que elija. Se comprende en esta facultad la denominación del tipo o clase de título, su forma de circulación con arreglo a las leyes generales, sus garantías, rescates, plazos, su calidad de convertible o no en otra clase de título. Derechos de los terceros. Paremos un poquito ahí. ¿Qué quiere decir? Que en principio, como principio general, cualquier sujeto en un acuerdo podemos crear títulos valores. Esto se ha usado mucho, por ejemplo, en algunos fideicomisos de siembra, donde hay lo que llaman los pools, que dicen, bueno, nosotros acordamos crear un patrimonio aparte del nuestro y armamos un fideicomiso, aportamos, le entregamos un sujeto que administre este nuevo capital y se dedique a la siembra y somos aportantes, fiduciantes y beneficiarios del producido. Pero bueno, yo quiero que este derecho que yo tengo en el fideicomiso, hacerlo circular con rapidez y convienen muchas veces en representar el derecho en un título causal, en un título que le representa el derecho a recibir las utilidades, ¿bien? A recibir estos beneficios y lo representan en lo que llamamos un título causal. Puede crearlo, le ponen nombre, y el derecho va a poder circular en una forma originaria. Por supuesto que tiene que estar convenido en el contrato constitutivo, dándole los límites y las características, ¿no? Regido con los principios generales. Pero cualquiera puede crear un título valor. Ahora, hay una limitación que establece el 1820, que antes era mucho más absoluta, que antes que estuviera el 1820 era para todos. Ahora hay algunos señores que tienen privilegio. Seguí con el 1820, Constanza. Creo que me había quedado que se podía convertir en otra clase de título, derechos de los terceros titulares y demás regulaciones que hacen a la configuración de los derechos de las partes interesadas, que deben expresarse con claridad y no prestarse a confusión con el tipo, denominación y condiciones de los títulos valores, especialmente previstos en la legislación vigente. Claro. Ahí lo que te dice que, bueno, te da todas las pautas. Vos podés crearlo con todas estas pautas, que no sea confundible con otro, qué podés hacer, que cuando uno quiere trabajar te interesa lo que dice el artículo. ¿Y qué más dice? Solo pueden emitirse títulos valores abstractos, no regulados por la ley, cuando se destinan a ofertas públicas con el cumplimiento de los recaudos de la legislación específica, y también cuando los emisores son entidades financieras, de seguros o fiduciarios financieros registrados ante el organismo de contralor de los mercados de valores. O sea, que había un principio de libertad de creación de títulos valores, salvo para los abstractos. Los abstractos solo pueden ser creados por ley, salvo que los cree ¿quién? Que estén destinados a ver, ¿cómo era? A entidades financieras, o a oferta pública de acción. La oferta pública, que los creen entidades financieras, fideicomisos fiduciarios porque tienen que estar registrados en la bolsa de valores, tienen que tener un agente, o entidades de seguro. A estos operadores los dejan crear títulos valores abstractos. El resto tiene que ser creado por ley. El 1820, salvo en el primer párrafo, no nos interesa tanto el detalle de todo lo que pueden hacer, porque es muy específico cuando uno va a crear el título valor, pero sí nos interesa que tengan esta pauta general, quiénes pueden crear títulos valores, sí los causales, todos, los abstractos solo por ley, salvo estos sujetos que establece el 1820 infine. ¿Por qué? Porque fíjense el privilegio que se le otorga al acreedor, ¿bien? No solamente son títulos autónomos, sino aparte son abstractos donde la causa no se va a poder discutir.
visto desde el punto de vista del acreedor. Cuando yo voy a ejercer el derecho que está incorporado en el título, en virtud de la autonomía, el deudor no me va a poder oponer un pago que le haya hecho a otro sujeto que me antecede a mí. Yo adquirí un título en virtud de una cadena de circulación. Cuando voy al deudor, el deudor, si le hizo un pago a alguno de los sujetos que me preceden, que estaban antes de mí, y le hizo a ellos un pago o pactó una quita, es decir, estaba limitando ese crédito incorporado por algún tipo de pago, quita o excepción, a mí, al sujeto de portador legítimo del título, de buena fe, no me puede oponer ese pago. No me puede oponer una excepción que limite el crédito que esté incorporado, porque yo me conecto con el crédito como si lo hubiera tenido directamente del librador. Esa limitación que sufrió el crédito en la circulación no me es oponible. Como tampoco me es oponible la situación subjetiva de alguno de los que intervienen en la cadena. Falsedad de firme, incapacidad, bien. Pero además, por ser portador de un título abstracto, en este caso un pagaré, no me pueden oponer las limitaciones, ya no que limiten el crédito que yo estoy adquiriendo, porque eso lo limita la autonomía, sino las que surjan de cada negocio por el cual el título circuló o por el cual el título se creó. Si la causa es falsa, no me lo pueden oponer. Si hay un incumplimiento contractual, no me lo pueden oponer. ¿Por qué? ¿Porque el derecho es autónomo? No, porque adquiere un derecho abstracto desvinculado de ese negocio jurídico. Tenemos que entender este tema de la autonomía y la abstracción. Yo por eso les digo, lean Autonomía de Legón, porque Gómez Leo es demasiado sintético. Y uno lo lee y le parece que es lo mismo. Cuando hablan de autonomía, están preguntándose qué pasa con el crédito que circula y que está incorporado en el título, que es lo único que vincula a todos los que intervienen en la cadena, desde el librador, pasando por el tomador, los endosantes, hasta el que tiene el título. La única vinculación común que tienen es el crédito que está en el documento. Entonces, como abogados nos preguntamos, ese crédito que circuló, ¿cómo circuló? Circuló en forma autónoma. Esto es lo único que vincula a todos los sujetos. A la pregunta de cómo circuló el crédito, le respondemos con la autonomía. La otra pregunta, que es la abstracción, es ¿qué influencia tienen los negocios que paralelamente fueron ocurriendo cuando el título se crea o cuando el título circula y que explican la creación o que explican la circulación, que le van dando sentido, porque hay una compraventa, porque hay una permuta, que le van explicando paralelamente y se van produciendo paralelamente y extracambiariamente fuera del título? La pregunta es cómo influyen estos negocios en el derecho que adquiere el portador legítimo. Como ese portador es tercero respecto de cada uno de estos negocios, esos negocios no van a ser oponibles o fuente o materia de excepciones. ¿Entre quiénes sí se puede discutir la causa? Entre los sujetos que celebraron el negocio jurídico y que resultan inmediatos en el título. Entre librador y tomador se puede discutir la causa. Entre el endosante y el endosatario, el sujeto que tenía el título y lo hace circular, se puede discutir la causa. Esto estamos hablando en el derecho de fondo, porque si nosotros nos vamos a un proceso ejecutivo, no podemos discutir la causa, pero no por la respuesta que normalmente nos dan en el procesal, que es porque son títulos incausados. No, no se puede discutir la causa ni entre obligados inmediatos, porque el proceso ejecutivo nos impide discutir la causa entre obligados inmediatos. Pero si eligiéramos la vía sumaria para el cobro de un pagaré, podríamos discutir la causa entre obligados inmediatos. Hay provincias que tienen no solo el proceso ejecutivo, sino que tienen un proceso cambiario donde permite discutir la causa entre obligados inmediatos.
Porque el derecho de fondo, que es el que rige todo el país, es lo que nos establece que la abstracción es la no discusión de la causa con el tercero que no participó del negocio, pero sí entre sujetos que celebraron ese negocio y que resultan obligados inmediatos en el título valor, en el título cambiario. Ahora, si nosotros optamos por la vía ejecutiva, no vamos a poder discutir la causa ni entre obligados inmediatos porque el proceso ejecutivo lo impide. ¿Está? Bueno, es un tema, este tema, fíjense que ustedes van a dar oral. No hay forma de escaparse. ¿Bien? No hay forma de escapar del tema de la abstracción y la autonomía porque los principios generales de la bolilla 1 y 2 arrastran y corren toda la materia. Vamos a hablar de pagaré, vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de endoso, vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de aval y vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de cheque y vamos a hablar de esto. Entonces hay que entenderlo. No, yo les diría, deténganse en este tema, aunque les cueste, vayan. Entendiendo esto, lo demás va solo. Porque responde al principio siempre lógico de la autonomía, siempre de la abstracción. Estos caracteres aparecen cuando el título circula. Fíjense que si el título no circula entre el librador y tomador del pagaré, entre el sujeto que dice el día 22 de julio páguese a Constanza la suma de pesos 50.000 y firmo Fabiana Canti, entre Fabiana Canti y Constanza, si el título no circula y yo le efectúo algún pago a Constanza, por supuesto cuando Constanza me reclame la total de título le voy a decir, no. Por más que no haya cancelado, no haya hecho la cancelación en el título, le puedo decir, no, vos me emitiste un recibo y recibiste. Por lo tanto, le puedo oponer una excepción personal que limita el crédito a Constanza. Lo que no se la puedo poner es al siguiente. O no se la puedo poner a un sujeto con el que yo no la haya celebrado. Si Constanza se lo entrega a Nazaret y el pago se lo hago a Nazaret porque estoy vinculada por ese crédito que le dé a Constanza y Constanza a Nazaret, ella me viene a cobrar y le hago un pago parcial. Si Nazaret después viene, no es mi obligada inmediata, por eso estoy haciendo este ejemplo, yo le puedo decir a Nazaret, bueno, a vos te hice un pago. ¿A quién le puedo poner las excepciones personales? A aquellos sujetos con quien las celebré. No importa si es mi obligado inmediato o no. Si yo la celebré con ella, se lo puedo poner. Doctora, pero en el caso de que yo, en este caso en su ejemplo, tuviera el título y en el título sí figurara el pago que usted hizo, parcial, a quien me lo transmitió a mí el título, ahí sí usted podría Sí, oponerme porque esa está excepción, cancelando el porque título está material. en el título. Sí, porque es Solamente en una ese caso. cancelación material del derecho. Ella está, si yo el pago se lo hubiera hecho a Constanza, un pago parcial, y lo literalizamos en el título y lo cancelamos, y después Constanza te lo entrega, sí te puedo poner el pago, porque hay una anulación parcial del título, y lo puedo discutir, entonces te lo puedo poner. Pero si yo le hubiera extendido un recibo por fuera, solamente a Constanza, no te lo puedo discutir a vos. Ahora, si Constanza yo no le pago nada y te lo entregó a vos el título, a Nazaret, después puedo, si el pago te lo hago a vos, discutirlo con vos. ¿Bien? Porque a nosotras tres, lo único que nos vincula en común es ese crédito incorporado en el título. No, pero mi Ahora, pregunta era porque por ahí para seguridad de quien hace ese pago parcial, por ahí sería mejor no solamente el recibo, sino además que estuviera materializado en el título. es No que solamente el recibo. lo correcto es literalizarlo en el título. Es la única seguridad que tenemos. Lo que pasa que en la habitualidad es difícil que te lo hagan. La gente, y que la gente lo exija, la gente va y va pagando, tiene un pagaré y se va con su recibo. Y nadie pide una cancelación material, es muy raro. Y bueno, es el riesgo. Si estamos en una operación importante y estamos como abogados, estamos obligados a decirlo. Si nuestro cliente lo exige o no lo exige, es un tema de ellos.
nosotros tenemos que convencerlo y si podemos y estamos... El tema es que muchas veces el deudor no está en situación de poner pautas. Sobre todo se da porque estos títulos a veces están utilizados entre relaciones de mucho desequilibrio. Entre las relaciones de consumo, o no de consumo, pero de desequilibrio económico, entre el que presta el dinero o otorga el crédito de alguna manera y el que tiene que acceder, hay mucho desequilibrio. A veces no es una relación de consumo, pero es una empresa local con una multinacional, con sede capital federal. Y él dice, bueno, esto es así, si yo quiero tener una mercadería lo tengo que firmar. Le digo, bueno, estos son tus riesgos. Nosotros estamos obligados a analizar los riesgos. Y el otro sujeto, que es el que corre el riesgo comercial, a asumirlo. Lo que nosotros no podemos es desconocerlo, porque ahí sí es nuestro problema. Después, bien. Ese era el ejemplo de la autonomía. Y con la abstracción, estos títulos que son abstractos van a hacer que si el negocio que yo emití con Constanza, que celebré con Constanza, por la cual emití el título, hay algún incumplimiento contractual o es nulo por una nulidad sustancial, no importa por cuál, esa nulidad o ese incumplimiento, esa limitación que surge estrictamente del negocio por el cual yo emití el título, solamente la voy a poder discutir con Constanza. Solamente puede ser fuente de materia de excepciones ante Constanza, porque cualquier otro es tercero respecto de ese negocio. Yuschenbach, que sabe mucho, pero porque sabe mucho, logra tal similitud que dice, pero esto en realidad casi es lo mismo. No es lo mismo la abstracción y la autonomía, pero ¿dónde surge la confusión? Y surge la confusión en decir, bueno, yo le pago a Constanza porque compré por la causa, porque si no yo no hubiera emitido el título. Bueno, es verdad que yo emito el título porque tengo un negocio jurídico y por eso termino pagando. Pero tenemos que distinguir bien, que cuando emito un título, documento el crédito doblemente, tengo un mismo crédito documentado en dos negocios y en uno, que es el cambiario, lo estoy haciendo para que circule con rapidez y con celeridad y certeza y que otros puedan utilizar ese crédito. Y entonces ese crédito va a correr por un carril y la influencia del negocio jurídico va a correr por otro. Uno va a responder a la autonomía, cómo adquiero el derecho, y el otro, qué influencia tiene ese negocio. En los títulos abstractos, ninguna frente al tercero, y en los títulos causales, como por ejemplo una acción, todas. El título circula arrastrando la causa. El que lo adquiere, y todas las limitaciones de la causa le van a ser oponibles. Bueno, vamos a ir, yo sé que vamos rapidito, pero vamos a ir a ver ya vimos clasificación según títulos abstractos y causales, y la otra clasificación que me interesa, preguntamos todas las clasificaciones, pero las demás son muy fáciles de estudiar solo. Lo que me interesa es que podamos ver también la clasificación de los títulos valores según la ley de circulación que los rige. Nosotros vamos a ver que a medida que el título puede ser emitido al portador, puede haber títulos a la orden o puede haber títulos nominativos. En los títulos al portador son aquellos títulos que en el texto del título no está el nombre del beneficiario o estando, el título permite incorporar la cláusula o al portador. ¿Bien? Por ejemplo, el cheque puede ser al portador. En esos títulos, la ley de circulación, es decir, cómo circula el título, la ley de circulación es la tradición. Luego vamos a tener otra clase de títulos donde en el texto del título figura el nombre del beneficiario y no pueden circular al portador.
En esos títulos, que son los títulos a la orden, como el pagaré o la letra de cambio, después vamos a ver una excepción en el caso del pagaré. El pagaré que esté destinado a la oferta pública puede ser al portador, solo ese, pero si no, en principio y en términos generales, el pagaré, como la letra, son títulos eminentemente a la orden. Y en esos títulos, para que puedan circular, ya no basta la tradición, ya no basta entregar el título, sino que además se suma un acto jurídico que documenta en el título la transferencia, que es el endoso. Es decir, que los títulos a la orden, la forma de documentarlos es el endoso. Y vamos a decir muy genéricamente que el endoso puede ser, por ejemplo, les doy cómo se haría, y que en el texto del pagaré yo se lo libré a favor de Constanza, y Constanza ahora se lo entrega a Nazaret, y como es un título a la orden, va a tener que poner endoso a Nazaret y firma Constanza. Después vamos a ver distintas formas de endoso, ¿bien? Pero en los títulos a la orden, donde figura nombre de un beneficiario, ya la ley de circulación no es la tradición, sino que es el endoso, donde además de tenerlo, además de entregarlo físicamente, tenemos que documentar la transmisión a través de un acto jurídico cambiario que se llama endoso. En los títulos nominativos son aquellos más complejos todavía. Ya no solo se necesita la tradición, sino que se necesita el endoso, y además del endoso, bueno, hay nominativos endosables y otros que no son endosables, pero además de este acto jurídico de transferencia que queda estampado en el título, se necesita una inscripción en los libros del emisor. En estos títulos que se necesita una inscripción en los libros del emisor, tanto como del libramiento como de la circulación del título. Ahí entonces podemos clasificar los títulos según la ley de circulación que los rija, en títulos al portador, en títulos a la orden y en títulos nominativos. ¿Por qué es importante la ley de circulación? Es lo más importante que se tienen que llevar de esto, que vemos muy brevemente. Es muy importante porque la ley de circulación nos va a decir qué recaudos tenemos que tener para encontrar al legitimado activo y por ende al legitimado pasivo. Es decir, la ley de circulación es la ley que reúne los requisitos que establece la ley de fondo para que yo pueda encontrar al legitimado activo y por ende al legitimado pasivo. ¿Quién puede ejercer los derechos del título? ¿Cómo sé quién puede ejercerlos? Sabiendo cuál es la ley de circulación del título. Y además, esta ley de circulación es importante porque no cambia a lo largo de la circulación del título. Si yo sé cómo circula el título, cada vez que tenga que analizar quién puede accionar en base a este título, tengo que ir a la ley de circulación. Yendo a la ley de circulación, sé qué recaudos voy a tomar. Entonces, si yo les pregunto, con lo que les dije, ¿qué consideran que es la legitimación? Fíjense que yo les dije que la ley de circulación nos determina qué requisitos la ley de fondo, o sea, la ley sustancial, establecen para que el sujeto sea legitimado, activo. Si yo ahora les pregunto y les digo que me den un concepto de legitimación, contrariamente a lo que les digo, desandando este camino, tendrían que decir que la legitimación, o un concepto de legitimación, es el conjunto de los requisitos que establece la ley sustancial o de fondo para determinar quién puede ejercer los derechos del título, o sea, para determinar el legitimado activo. Es decir, para encontrar la ley de circulación del título. Encontrando la ley de circulación, encuentro el legitimado activo. Y como la legitimación es bifronte, encuentro el sujeto obligado al legitimado pasivo. Vuelta.
Quiero que lo entiendan, lo explico medio lentamente y lo explico de esta manera, porque cuando van a leer la ley de circulación, la clasificación se lee rápido. Y dice, bueno, son al portador, a la orden, nominativos. Unos circulan por tradición, el otro a la orden, por endoso, y el otro además de la tradición y el endoso, está el transfer, que es este acto de registración en los libros del emisor. Dicho así lo entendí, pero ¿para qué sirve? La pregunta es ¿para qué me sirve? Y entonces, ¿para qué me sirve saber esto? Si yo sé esto, sé la ley de circulación. ¿Para qué me sirve saber la ley de circulación? Para saber si el sujeto que llega a mi estudio puede ejercer los derechos del título que me trae. ¿Cómo lo sé? Lo sé porque voy, analizo el título que tengo, y si es un título que circula por tradición, como un cheque al portador, para saber si el sujeto que llega a mi estudio está legitimado para ejercer los derechos del título, lo único que tengo que saber es que él lo tiene, lo único que tengo que tener en cuenta que si la ley de circulación es la tradición, no me importa si hubo endosos después, él lo tiene que tener, y con la posesión basta. La ley de circulación no se modifica, la ley de circulación que está plasmada en la creación del título no se modifica por más que haya un endoso después. Entonces, cuando leamos cheque y nos encontremos que puede haber cheques al portador o puede ser cheques a la orden, y nos encontremos en un cheque al portador que decía en la creación del título al portador y después que tiene un endoso, no me tiene que hacer zozobrar, y yo tengo que entender que quien es tenedor legítimo es quien es portador del título, porque tengo que saber que es un título al portador y está establecido en el origen del título, que la ley de circulación que establece en el origen del título es la que lo va a seguir, no me tiene que alterar que haya un endoso, que ese endoso no va a cambiar la circulación del título, y que yo voy a encontrar al portador legítimo sabiendo, respetando lo que me dice la ley de circulación, que es tener el título y que es la tradición. Si él lo tiene, es portador legítimo. Si estoy en un título a la orden, ¿qué me dice el título a la orden? Que tiene que tener el título y que tiene que haber un endoso, una cadena ininterrumpida de endosos, una cadena donde un endoso enlace con el otro, que sean todos formalmente válidos. Si viene un sujeto al estudio con un pagaré y él tiene el pagaré precedido por una cadena de endosos, donde un endoso enlace con el otro, de Juan se lo doy a Pedro, de Pedro a Rodrigo, que lo pueda leer simplemente visualmente, que encadenan, que están enlazados, que formalmente, o sea, desde el punto de vista de la forma, están bien hechos. No me meto a indagar si hay una firma falsa, si hay un sujeto incapaz. No me interesa. Si formalmente son válidos y hay una cadena de endosos, sé que el sujeto que lo tiene es un tenedor legítimo. Entonces, rebobinando, la clasificación del título según la ley de circulación me sirve para identificar al sujeto activo y al tenedor legítimo. Si ese sujeto cumple con la ley de circulación, es un análisis meramente formal. Yo sé que el sujeto que llegó al estudio puede ejercer los derechos del título y está habilitado. Yo tengo que recurrir a la ley de circulación del título que está plasmada en la creación y respetar los requisitos formales que me establece la ley de circulación. Si yo leo que se cumplen los requisitos formales, sé que estoy en presencia del tenedor legítimo. Y entonces cuando yo ahora les pregunto, ¿qué quiere decir que un sujeto es tenedor legítimo? Que lo tiene conforme los requisitos extrínsecos o de forma que establece la ley sustancial que rige ese título. Y entonces, si él lo tiene conforme estos recaudos o requisitos extrínsecos
o requisitos formales, mejor dicho, para no confundirlos con los requisitos del pagaré. Si el sujeto tiene el título cubriendo estos requisitos formales o estos requisitos que establece la ley de fondo, si lo tiene de esta manera, yo estoy en presencia del tenedor legítimo. No tengo que analizar más. ¿Se entiende? Entonces, cuando veamos, paro en la ley de circulación, porque es importante saber para qué analizo esto. Analizo para ver cómo va a circular el título. Si sé qué requisitos establece la ley para la circulación del título, voy a poder encontrar el tenedor legítimo. Si encuentro el tenedor legítimo, voy a encontrar a quien puede ejercer las acciones cambiarias, es decir, las acciones que nacen del título a valor. Y todos los derechos que nazcan del título a valor. Y no me tiene... esto es una materia muy técnica. ¿Qué quiere decir? Que hay principios que son inamovibles. Si yo me sujeto a estos principios, no hay circunstancia que me pueda generar duda, porque están hechos para que el acreedor solamente haga una evaluación formal del título, una evaluación extrínseca del título, y que esté seguro solo con la lectura. Entonces, están hechos para que un comerciante, fíjense que un comerciante todo esto no lo sabe, pero si él sabe que adquiere un cheque y hay endosos, no sabe que es una cadena ininterrumpida, pero lo sabe leer, él entiende cómo están hechos, entonces lo toma con tranquilidad, porque sabe que puede cobrar ese título. Entonces nosotros estamos para entender por qué él lo toma con tranquilidad, porque él se convierte en tenedor legítimo si adquiere el título cumpliendo el título con la cadena de circulación. Es un análisis meramente formal, yo tengo que, ese análisis surge de saber qué dice la ley por el cual el título se crea, si no hay una ley específica me dirá los principios generales, ahora tenemos el Código Civil una parte general, lo tengo que encuadrar. Encuadrado ese título, yo sé qué recaudos, la ley me va a decir qué recaudos tengo que tener en cuenta para considerar que el sujeto que tiene el título puede ejercer los derechos. Quiere decir que ese sujeto es tenedor legítimo. Cuando entonces preguntamos qué es la legitimación cambiaria, no, si yo sé que Gómez y Legón dice que la legitimación cambiaria es la investidura formal que trae como consecuencia el ejercicio de los derechos de título. Pero eso es la consecuencia. Entonces, todos sabemos que un sujeto está legitimado, tiene como consecuencia el ejercicio de los derechos del título. Pero a mí lo que me interesa es saber que ustedes entiendan cuándo está legitimado. ¿Cómo sé? Porque la pregunta es cuando nos trabajamos como abogados o en la parte judicial y nos llega algo, es ¿qué hago con esto? Bueno, entonces la pregunta es, ¿esto que me traen, qué es? Es un documento. ¿Cómo me doy cuenta? Porque cuando lo leo, me doy cuenta que produce consecuencias jurídicas. Aunque no lo pueda decir tan lindo, me doy cuenta, lo percibo, para eso estudiamos. Bueno, lo analicé. Dentro de los documentos que causan consecuencias jurídicas, ¿esto es un título de valor? ¿Tiene el carácter de necesario, literal y autónomo? Uy, doctora, es un título electrónico, nos estamos rompiendo la cabeza en tribunales con los electrónicos. Bueno, ¿es un título autónomo? ¿Tiene esta característica? Sí. Bueno, es un título de valor. Listo. La otra pregunta es, ¿el sujeto que lo tiene puede ejercer los derechos del título? Bueno, para saber eso, tengo que saber la ley de circulación. ¿Qué dice? Que es al portador. Sí, puede ser al portador, está bien. La ley lo permite, o no, es nulo. Es una letra de cambio. No, tiene que ser a la orden. Bien. Si es a la orden, ¿cómo sé cuál es la ley de circulación? Me voy al decreto, porque tiene una regulación específica, y ahí dice, en el artículo 17, que el portador legítimo es el que, si el título no circula, el que lo tiene, y figura en el título, cuyo nombre figura. Si yo le hago un pagaré a nombre de Constanza, Constanza tiene que figurar en mi pagaré.
Ahora, si el título circuló, el que lo tiene que estar precedido por una cadena, quiere decir que un endoso se tiene que explicar con el otro, una cadena ininterrumpida, que quiere decir de una cadena de endosos válidos, desde el punto de vista formal. Yo leo que hay una cadena de endosos, que Constanza se lo dio a Nazaret, que Nazaret a Morena, después vamos a ver cómo se leen, y que de Morena se lo dio a Fernando. Si yo leo que hay una cadena, y este sujeto me lo presenta y tiene una cadena de endosos, y todos están válidos, no hay ninguno parcial, o sea, no hay ningún endoso que la ley me dice cuando es nulo, acá no tengo que pensar mucho más, tengo que analizar lo que dice la ley, sé que estoy en presencia del sujeto que puede ejercer los derechos. Si soy abogado, sé que puedo meter el juicio. Si estoy del otro lado de tribunales, sé que ese sujeto es el sujeto activo que puede promover las acciones cambiarias y que puede ser el actor en el proceso. ¿Se entiende lo que buscamos? Por eso es importante entender la ley de circulación, qué efectos tiene y para qué nos sirve. ¿Bien? ¿Y qué es esto de la legitimación? Este conjunto que establece la ley sustancial o de fondo, o sea, la ley, si tiene un decreto de letra de cambio y pagaré, iremos al decreto. Si no, vamos a la ley de cheques. Si no está regulado, no tiene una regulación específica, una ley específica, nos iremos al Código Civil y Comercial, que hoy tiene los principios generales. Y ahí vamos a analizar cuál es la ley de circulación del título y nos va a dar la ley los requisitos que tiene que reunir para considerarse tenedor legítimo. Si es a la orden, si es al portador. Por ejemplo, les va a pasar, si se dedican al derecho comercial, me traen un contrato y yo empiezo a ver que hay un contrato de fideicomiso financiero. Hay títulos emitidos. Bien. Empiezo a mirar dos cosas, a buscarlos. Si son cartulares o no, porque ahora esto ocurre todo el tiempo. Busco primer dato, segundo, bueno, qué características tienen estos títulos, son a la orden, son al portal, bueno, y ahí voy. Bien. Ustedes han visto títulos cartulares como las acciones que podían emitirse al portador, pero con la ley de nominatividad de acciones solo pueden emitirse a la orden, salvo las que cotizan en bolsa, pueden emitirse al portador, y solo pueden ser a la orden, y aparte ahora está prohibida el endoso, no son endosables, entonces no aparece el título que por ahí más profundizaron, si no dieron transporte, si ustedes no dieron alguna de esas materias, o si ustedes ya tienen transporte obligatorio. ¿Tienen transporte ustedes? ¿Tienen...? Y esa materia nosotros la tenemos como bimestral, que es correlativa de comercial, que está junto con transporte ahora. O sea, no están por separado en el plan nuevo. Claro. Bueno, pero ustedes por ahí vieron carta de deporte, certificado de embarque, por ahí, no, nosotros tenemos, se veía más específicamente. Bueno, esos son títulos causales y son títulos valores. Bien. La acción es un título valor, pero lo que pasa es que la acción se ha visto muy degradada. ¿Por qué? Porque no puede ser el portador, ya tendré que circular por endoso. No son endosables, entonces ya circulan por cesión, y al circular por cesión cae el carácter autónomo. Entonces cuando ven sociedades y ven la transmisión de las acciones, ya toda esta discusión que tenemos con la autonomía no aparece porque se transmiten por cesión. Bueno, yo estoy haciendo sociedades ahora y justamente leí eso que usted está mencionando, de que las acciones son por cesión, y me había quedado pendiente preguntarle al profesor, pero usted saca el tema. Entonces, ahí sí tiene todas las subjetividades, o sea, como esas acciones, claro, ¿cierto? Claro, el derecho circula en forma de derivada. Bien. Sí, yo Ya no es, leído y me había generado. digamos, es un título valor degradado. Porque ya la función más importante, que es el carácter autónomo, no la cumple. Bien, bueno, salvo, ya digo, hablemos de cotización en bolsa, pero son ordinarias nominativas no endosables. Ya está. Eran a la orden, listo,
y ahora no ahora, hace muchos años, son no endosables, por lo tanto circulan por cesión. Incluso vas a ver que dicen, muchos abogados hacen cesión de acciones cuando vos haces el contrato, y otros hacen compra-venta de acciones. La compra-venta es porque está tratado como cosa, ¿viste? Le dan predominancia a la cosa, pero bueno, es lo mismo. Bueno, nosotros específicamente, ¿qué nos tiene que quedar? Hay mucho que nos falta ver, pero bueno, y todo tomamos, a ustedes los tiene que tener en claro ahora. La creación de un título-valor, que es una estructura particular de dos elementos que aparece por la necesidad de tratar al derecho de una forma, de la circulación del derecho, ya sacarlo de la circulación propia, que establece el 399, y tratarlo como una cosa. Que todos estos caracteres, que entonces tratándolo al derecho como una cosa, se crea esta estructura donde hay dos elementos que aparecen, y esta estructura da lugar al título-valor. Este título-valor tiene caracteres de necesario, literal y autónomo, que en la actualidad, debido a toda la aparición de los títulos electrónicos, los caracteres de necesario y de literalidad son los que más se han visto cuestionados y reinterpretados. Bien, dónde encontrar el soporte, la literalidad es ya lo que surge de los registros, bien, ya son los caracteres más difíciles de interpretar en los títulos electrónicos. Pero el carácter autónomo es el por excelencia, ya es indiscutido, está tanto en los títulos cartulares como en los títulos no cartulares y mucho más en los electrónicos. Tenemos que tener presente que coexiste la relación por la cual el título se crea, o sea, la relación causal y el título. Coexisten, y esto va a hacer que tengamos dos negocios. Uno extracambiario, que es el de que da origen o por el cual circula el título, y que ese negocio va a seguir existiendo, así que tenemos que ver qué influencias o no va a tener el título sobre el negocio y el negocio sobre el título, que si ese tema no lo entienden de las clases virtuales lo podemos ver después, pero tenemos que tener claro que el título-valor documenta un aspecto de ese negocio extracambiario y que coexisten y ambos viven, que ambos negocios con sus naturalezas jurídicas van a existir, van a coexistir y hay aspectos que van a influir, otros que no, y que no produce la creación del título novación. Después de eso, es muy importante que entendamos la clasificación de los títulos valores, que todos los títulos valores son necesarios, literales y son necesarios, literales y autónomos, y que solo una especie, que son los papeles de comercio, estos que solo pueden ser creados por ley, con las excepciones que vimos en el 1820, esos solo pueden ser formales, completos y abstractos. Es decir, abstractos, completos porque no pueden remitir a otro instrumento para determinar la medida y la extensión de su derecho, no pueden remitirse a un instrumento por fuera, y formales porque son mucho más formales que el resto de los títulos valores, porque la formalidad es tasada. Ustedes leen el decreto de letra de cambio y pagaré, o leen la ley de cheque y les dice, una firma puesta en el anverso tiene un valor, una firma puesta en el reverso tiene otro valor. Si en el endoso le incluye una cláusula, tiene un valor. Si lo parcializan, es nulo. O sea, la formalidad es tasada a tal punto que si ustedes no cumplen lo que estrictamente está en la ley, le anulan los giros o anulan el título. Bien. Vamos a ver brevemente la estructura de los... nosotros vamos a ver en específico la letra de cambio, el cheque y el pagaré. Vamos a ver la estructura del pagaré y de la letra, y bueno, vamos a hablar del cheque también, pero para después introducirnos en la solidaridad cambiaria, que es que a ustedes les va a servir para entender quién se reclama qué y por qué. Y bueno, de estas clases nuestras no vamos a tener muchas de las presenciales. Después me gustaría que si ustedes van avanzando con los videos,
Les pregunto. ¿Les van subiendo los videos? No, nosotros tenemos cargados en el campus como de la bolilla 1 solamente 2 clases que usted las tiene en el canal de Derecho Cambiario como de la bolilla 1 y la continuación. Sí. Eso solo tenemos cargado como clase. Después tenemos textos y la regulación, pero no tenemos más nada cargado. Bueno, yo le voy a pedir a Garaguso que le suba porque tenemos clases de requisitos extrínsecos, de endoso, de todo, y está bueno que lo vean. Hay una clase que yo doy de endoso, que lo hago con los títulos, o sea, pudiendo compartir pantalla y ustedes pudiendo detenerse y pudiendo verlo, van, vienen, y por lo menos les va a ser más ameno, porque son similares a las clases que dábamos con presencialidad, y bueno, en las mías que puedo compartir pantalla les puedo mostrar los distintos tipos de endoso, que es más fácil. Si no lo ven se van a volver locos, si no es demasiado poco, no se entiende nada. Bueno, yo le voy a avisar a Gorobuso que vaya subiendo las clases. Cuando nosotros vemos las estructuras de pagaré, letra de cambio y cheque, vamos a hablar de emplazamiento, porque ustedes van a ver que un sujeto puede estar en más de un lugar. Entonces vamos a hablar de emplazamientos. La letra de cambio tiene 3 emplazamientos, que por un lado está el librador, que es el creador del título. Por otro lado está el tomador. En este triángulo podríamos poner librador, tomador y girado. El tomador, siempre llamamos tomador al primer beneficiario del título, es decir, al sujeto que ocupa el primer lugar de beneficiario que recibe el título a favor de quien se realiza el título. ¿Bien? Y luego está el girado. ¿Quién es a quien se le da la orden de pagarle al tomador o beneficiario? La letra de cambio funciona de esta manera. El librador crea un título, crea un crédito a favor del tomador, dándole la orden a un tercer sujeto, que es el girado, que le pague a ese tomador o beneficiario. El librador le da la orden al girado de que le pague al tomador, pero en defecto de que ese girado no acepte esta orden, promete pagar él. ¿Qué quiere decir? Que el librador que crea el título, fíjense, el día 22 de julio, páguese a Constanza. Yo le estoy dando la orden a un sujeto, ya no digo pagaré, digo páguese a Constanza, le estoy hablando a un tercero, la suma de pesos 50.000. Y anoto en esa letra, le pongo girado, o puedo decir el 22 de junio de 2021, páguese a Constanza la suma de pesos 50.000, punto, suma que se cargará a la cuenta de Nazaret Jiménez. Estoy designándola al girado. O puedo poner, páguese a Constanza la suma de pesos 50.000 el 22 de junio del 2021, girado Nazaret. Yo le estoy dando la orden al tercero que no figura, que solamente figura el nombre en el título, de que le pague al beneficiario. En defecto de que no pague él, prometo pagar. El librador promete pagar, porque fíjense que si no, no le daría nada. Si yo le entrego a Constanza, al tomador, solo una orden que le doy a un tercero de pagar, que todavía el tercero no aceptó, Constanza, si usted qué me das, y vos no me pagás, no me prometés pagar, si vos no te obligás, y el otro todavía no aceptó, ¿cómo yo me voy a ir con esta documentación? Y si el otro no me acepta, ¿qué tengo? Entonces, para que la promesa tenga un sentido jurídico y económico, el librador queda obligado para el caso de que el girado no acepte esa orden.
y no asuma la obligación de pagar. ¿Bien? No quiere decir que si este girado no acepta, yo quede en su situación. Siempre el librador va a ser obligado como librador y en ese rol. ¿Bien? Después vamos a ver por qué. Entonces, en este emplazamiento cambiario, el librador le da la orden al girado de que le pague al tomador a beneficiario. Y en defecto de que ese girado no acepte esta orden, el librador se obliga a pagar él. Ahora bien, ¿por qué un librador, un sujeto, le podría dar una orden a un tercero de que le pague a alguien? ¿En virtud de qué? ¿Por qué a mí se me va a ocurrir darle a Nazaret una orden de que le pague a Constanza? Con la previsión y la esperanza de que Nazaret acepte, porque estamos hablando en relaciones comerciales, que la idea de que yo sea creíble y que Nazaret me acepte y que Constanza esté más o menos confiada, porque en base a estos conceptos, de que Nazaret le va a aceptar, porque si no... Ahora, ¿por qué? Porque hay una relación de provisión entre el librador y el girado, que es una relación pura de crédito, por la cual el girado se obliga a aceptar las letras de cambio. Esta relación de provisión pura de crédito, que es una relación de naturaleza extracambiaria, está por fuera del título, es la que nos explica por qué el girado seguramente acepte. No está obligado cambiariamente a aceptarla, pero que exista esta relación de provisión entre el librador y el girado propicia de que la acepte. Por ejemplo, yo le convengo con Nazaret que ella, yo le voy a vender, le vendo mercaderías y le voy mandando mercaderías, se las vendo. Acordamos que en vez de pagarme a mí, ella va a aceptar, porque a ver, en esta relación contractual de compra-venta yo le envié mercaderías, ¿bien? Ahora, yo le envío mercaderías, se las vendo, ella, dueña de las mercaderías, me las debe. Quiere decir que tengo yo un crédito a mi favor. Lo que hago es decirle a Nazaret. Esto fíjense que se estructuró cuando había distancia de lugar. ¿Bien? Ahora con lo electrónico también puede ser que se dé. Es decir, estas letras de cambio aparecieron cuando yo tenía que pagar, por ejemplo, Constanza vivía en Catamarca, Nazaret resulta que vivía en Catamarca, y entonces yo tengo que encontrar a alguien que le pague a mi tomador en Catamarca. Entonces se triangulaban. Yo a Constanza le doy un título que cuando llegue a Catamarca va a haber alguien de mí que tiene una relación comercial conmigo que le va a pagar mi título. Eran triangulaciones por distancia de lugar. Si nosotros ponemos a la gente en distancia de lugar, entendemos más la letra de cambio. Ahora, yo tengo una relación contractual con Nazaret y ahí le vendí mercaderías y ella es mi deudora, yo soy su acreedora. Entonces, en virtud de esta relación pura de crédito, no de la compraventa, sino del crédito existente, porque a mí lo que me interesa es que de este negocio jurídico extracambiario surja un crédito. Si en vez de venderle las mercaderías se las hubiera dado en consignación, no hay crédito hasta que ella no las venda. Entonces, no hay relación de provisión con mercaderías dadas en consignación hasta que no las venda. No hay relación de provisión en una cuenta corriente mercantil, donde no se sabe quién es deudor ni acreedor hasta que no se produce el saldo. Por eso les doy un ejemplo de compraventa. Yo le vendí las mercaderías, ella se convirtió en dueña de las mercaderías y me las debe. Yo tengo un crédito. Entonces, usando ese crédito y explicada por ese crédito, digo, páguese a Constanza, le digo a Nazaret, páguele a Constanza o páguese a Constanza el 22 de junio del 2021 la suma de pesos 50.000 y la designo a Nazaret como girada. Nazaret,
que tiene una relación contractual conmigo y tiene este crédito que me debe, cuando Constanza le presente el título, va a decir sí, acepto pagarlo o no acepto. Puede hacerlo, porque puede querer someterse a un rigor cambiario y ser obligada en virtud de un pagaré, o dice no, yo prefiero seguir solamente obligada por el derecho común con Canti, por este contrato de compraventa, y no asumir una responsabilidad en estos títulos valores con abstractos, autónomos, con todo lo que ello implica. Entonces, la orden que le puedo dar a un tercero está explicada en la relación de provisión que existe entre el librador y el girado, que es una relación extracambiaria pura de crédito. Lo único que es relación de provisión es el crédito, no la compraventa. El crédito, no el negocio jurídico en su globalidad. Si surge un crédito, si hay crédito de relación de provisión. Esa relación de provisión que actúa como una garantía porque propicia la aceptación. Si entonces ese girado, cuando Constanza le presenta el título y le dice, mire, vengo con esta letra de cambio que libró Canti a mi favor, ¿usted me la va a aceptar? Y ella dice, sí. ¿Cómo exterioriza su firma? En el título la literaliza y pone aceptada y firma. Si ella acepta y lo exterioriza en el título, se convierte en aceptante y se convierte en obligado principal del título. Es el obligado principal último garante, es decir, quien garantiza a todos los que van a venir en la circulación, incluido al librador. Él garantiza, una vez que se convierte en obligado principal, es el último responsable cambiariamente de ese título. Es contra el último que podemos accionar. Va a estar si nosotros lo viéramos como una escalera, veríamos que está el librador y antes está el girado. Cuando ese girado acepta, primero va a estar el aceptante, que garantiza al librador, al tomador y a los que le sigan. Luego, en segundo grado, en segunda escala, va a estar el librador, aparece el tomador, endosante, y los que le siguen. En el otro grado va a estar el tomador que se convierte en endosante y los que le siguen. Se va armando una cadena, un orden de grados, donde el girado que aceptó, o sea, el aceptante, va a ser obligado principal y va a estar, digamos, vístolo desde la cadena en el primer lugar, depende de que lo vea, o en el último. Es el último el que garantiza a todos los que le continúan en la cadena y que se conviertan en obligados. Y el que pagando extingue el título. Entonces, después los voy a dejar un poco solos para que vean esto, pero en una letra de cambio se da una orden a un tercero para que le pague al tomador o beneficiario del título. Y esa orden está basada, está fundada, está explicada en una relación extracambiaria que hay entre el librador y el girado, que se llama una relación de provisión, que es una relación pura de crédito. ¿Siempre tiene que existir esta relación de provisión previamente al libramiento del título? No. Técnicamente va a existir, pero no tiene que operativamente existir. Puede ser, suponga que yo sea, no sé yo, tengo una presidenta de una multinacional, de una empresa muy importante, solvente, le estoy poniendo porque esto es plata, estamos hablando de plata. No es porque crea que la plata tiene un valor adicional, pero estamos hablando de dinero. Supongamos que soy o accionista de una empresa muy importante. Entonces giro contra un banco letras y digo, páguele, le digo al banco, a una entidad financiera, a Constanza estas letras. Quizás yo no tengo un acuerdo previo con el banco, pero el banco me tiene a mí de cliente, sabe lo solvente que soy, sabe de mi caudal económico y financiero, y entonces decide, como girado, aceptar las letras y convertirse en obligado principal. Entonces, yo no va a ser el banco mi deudor, extracambiariamente, sino que yo voy a ser deudora del banco.
Bien, pero el banco me está abriendo un crédito a mí cuando decide aceptarme las letras. No hay motivo. ¿Por qué? ¿Por qué me las va a aceptar? Y porque hace negocios financieros. Él decide abrirme un crédito, aceptar las letras que yo libré a cargo del banco y a favor de otro sujeto. Dice, bueno, está bien, Canti, quédese tranquila. Yo se las voy a pagar. Usted después me va a deber la plata con interés. Hace un negocio. Bien, técnicamente no estaba antes esa, o puede ser que esté pactada también, pero les quiero decir cómo puede darse esta relación de provisión que explica por qué se me ocurre a mí dar la orden a un tercero de que le pague a ese sujeto. Bien, y por qué este sujeto, este tercero girado, va a aceptar solo porque hay un negocio extracambiario o una posibilidad de un negocio entre nosotros, entre el librador y el girado, que explique el por qué decide aceptar y obligarse. ¿Se entiende? Entonces, en la letra se promete el hecho de un tercero, que es el girado. Y subsidiariamente, si ese tercero no paga, va a pagar el librador. ¿Bien? No quiere decir que cuando el girado no acepte, ¿puede haber una letra sin aceptante? Sí. Entonces ustedes van a decir, bueno, si una letra, el girado no acepta, queda el librador y queda el tomador. No hay aceptante. Se parece bastante a un pagaré, pero hay una diferencia. El librador siempre va a ocupar el rol de obligado de regreso y no de obligado principal como ocuparía el aceptante o el librador de un pagaré. Ahora voy a aclarar. Lo que importa es que ustedes entiendan que una letra no aceptada no es igual que un pagaré, porque el librador no pasa a ser obligado principal. Sigue conservando su rol inicial de obligado de regreso. Se llama así. Vamos a ver la estructura de un pagaré. En un pagaré hay dos emplazamientos, el librador y el tomador o beneficiario. El librador en el pagaré promete un hecho propio. Se compromete él a pagar y dice, el 22 de julio del 2021 pagaré a Constanza la suma de pesos 50.000. Se obliga, el librador promete un hecho propio, ya no promete el hecho de un tercero. Ese librador que promete un hecho propio, la ley dice que es como que librara y aceptara a la vez, porque no se olviden que primero se reguló la letra de cambio exhaustivamente y después se dedicaron unos artículos al pagaré. Posteriormente apareció el pagaré. Entonces, cuando aparece la creación del pagaré, el librador del pagaré ya no promete el hecho de un tercero, sino que promete el hecho propio, promete pagar él, y como promete pagar él, la ley asimila la figura del librador al de la librador y aceptante. Libra y acepta al mismo tiempo. Por lo tanto, el obligado principal en el pagaré es el librador. Acá podemos empezar a distinguir entonces que en estos títulos aparecen dos clases de obligados. El obligado principal y los obligados de regreso. El obligado principal, aquel sujeto que pagando libera a todos y que es sujeto pasivo de la mejor acción, de la acción con plazo de prescripción más larga, que es la acción directa, y los obligados de regreso, que son sujetos pasivos de la acción de regreso. En la letra de cambio, el obligado principal es el aceptante o quien ocupe su lugar, el avalista, que se obliga en el mismo grado. El aceptante o su avalista son los obligados principales. Y el obligado de regreso es el librador de la letra de cambio o los endosantes. Y en el pagaré, el obligado principal es el librador del pagaré. Y los obligados de regreso son los endosantes. La diferencia grande está sobre todo en que la acción que procede contra el obligado principal, porque la acción que nace del título, cuando el título se vence y se torna exigible, nace una acción.
al nacer la acción, empieza a correr el plazo de prescripción, ¿bien? Que es el plazo en que yo puedo ejercer esa acción. Cuando digo que el obligado principal es sujeto pasivo de la acción directa es una acción que prescribe a los 3 años. Cuando digo que entonces en la letra el obligado principal es el aceptante y en el pagaré el librador, digo que el librador del pagaré va a ser sujeto pasivo de una acción que prescribe a los 3 años de la acción directa y el aceptante de la letra va a ser el sujeto pasivo de la acción que prescribe a los 3 años, que es la acción directa. Cuando vamos a analizar la acción de regreso, me despido de uno de los compañeros. Cuando hablo de acción de regreso, digo que si en la letra los obligados de regreso son el librador y los endosantes, son sujetos pasivos de una acción que prevé la ley que prescribe al año. Es una acción y que aparte está sujeta a cargas. Tenerla o no, el acreedor la va a tener si cumple con ciertas cargas, si no la puede perder. En cambio, la acción directa no está sujeta a cargas. No la va a perder solo por prescripción. En el pagaré, el obligado de regreso son los endosantes. Resumiendo, letra, obligado de regreso, librador y endosantes o sus avalistas. Obligado principal, aceptante. Si no hay aceptante, no hay obligado principal. En el pagaré, librador, obligado principal. ¿Quiénes son los obligados de regreso? Endosantes o sus avalistas. En el pagaré, como siempre el librador, siempre va a haber acción directa. ¿Qué diferencia hay entre una acción directa y una acción de regreso? La acción directa tiene un plazo de 3 años para ejercer, un plazo de prescripción amplio de 3 años. El acreedor, que es el que va a ejercer la acción, para mantener la acción directa, no tiene que cumplir con ningún acto particular ni con ninguna carga. La va a tener todo el tiempo de prescripción. En cambio, la acción de regreso, que es una acción que prescribe al año, el acreedor, quien va a ejercer la acción, para tener derecho a ejercer esa acción, tiene que cumplir con ciertas cargas, porque si no cumple con ciertas cargas, pierde la acción. Entonces, ¿por qué se los adelanto? Porque uno va viendo el título y va inmediatamente viendo que si cumplo con un acto o no, tiene consecuencia en las acciones. ¿Bien? Lo importante es que entendamos. En el pagaré hay 2 emplazamientos, librador y tomador. ¿Por qué libro un pagaré? Porque ¿en dónde está explicado? En la relación causal, en esta relación de valuta extracambiaria, que es la relación causal, que es el negocio que explica por qué el librador libra un pagaré a favor del tomador. Ejemplo, el contrato de compraventa que habíamos dicho. En la letra de cambio tenemos un librador, tenemos un tomador y un tercero que es el girador, al cual el librador le da la orden de pagarle al tomador. Si ese girado acepta, se convierte en obligado principal. ¿Bien? Y la explicación que está dada de por qué ese sujeto va a aceptar o no está dada en la relación de provisión, que es un negocio extracambiario existente entre el librador y el girado. ¿Se entiende? Es como muy rápido, ¿no? Yo creo que lo entendí, profe, de a poquito asimilando todo. Yo les voy a pedir que suban los videos porque les va a ayudar, si no, no se puede entender la materia. Bueno, no les voy a explicar cheque cuando veamos cheque, vamos a darlo en particular porque se van a enloquecer, si no. ¿Quieren que sigamos un poquito más o están agotados ya? ¿Tienen dudas hasta ahora? ¿Qué vieron, qué no vieron? Vamos a parar un poquitín.
¿Se Yo la entiende? clase anterior no me pude conectar y tengo pendiente mirarla, así que no sé qué vieron, la verdad. Mirá, te conviene ver el video, que va a ser más completo, porque es todo acelerado. En los videos, que es largo, está todo explicado en la clase anterior y tenemos como 3 videos que explican la bolilla 1, 2 y 3. Entonces te permite entenderlo más lentamente. eh, yo- Hay algunas filminas que también te permiten ir a cuadros, como si estuviéramos con un pizarrón, no tan divino, o sea, no es que sea tan genia manejando, ni soy un pizarrón, no sé, pero la doy igual que si fuera esta, te quiero decir, mejor, porque está más tranquila, con más tiempo, más explicada. Esto estamos como a velocidad reloj, porque quiero darles un pantallazo de todo como para que puedan leer y ir entendiendo. Bien. Doctora, lo que es Bueno, la evolución histórica que lo cuenta en esos videos de los que usted habla, ¿también entran en el examen? hablo muy poco. Yo la evolución histórica que explico es para que puedan entender cómo es la circulación. No hablo de antecedentes, yo no hablo, o sea, no les hablo de la ordenanza francesa, ni la Convención de Ginebra, yo eso no me meto, yo les hago una explicación como para poder entender de qué estamos hablando. Hay gente que tiene beta comercial y lo capta, pero por ejemplo, el que hace penal o el que le gusta la parte humanística de la carrera, que hasta ahora es donde puso que por ahí ejerce después en otro ámbito, pero donde puso su ojo, o daños, o familia, esta parte comercial que es tan técnica, donde el dinero juega un papel y los intereses del acreedor son tan predominantes, es como que cuesta entender. Por eso yo les explico cuál es la idea de la circulación de la riqueza, por qué aparecen, cuál es el interés. Si alguno trabaja en el comercio, se va a dar cuenta que si circula con rapidez la cosa, si está viendo cómo compra el dueño y vende, lo entiende. Pero si no, es como que si uno trabaja nada más para un tercero y no está en la parte comercial, es como que le cuesta. Entonces, entender qué lugar ocupa el crédito como en la circulación de la riqueza y en la circulación de bienes, por qué se le da esta predominancia, y es una decisión de la doctrina y de la legislación, con la cual podemos estar de acuerdo o no. Yo siempre le subo está en el grupo de Facebook, voy a decirlo bien, yo parezco. Está un artículo de Nissen, que es el actual director de la Inspección General de Justicia de Capital, donde él tiene una postura muy negativa a los títulos valores, porque es real que, que hay un privilegio muy grande para el acreedor. Él goza de la barrera de las excepciones respecto de la autonomía. A él no le van a poder oponer muchas excepciones porque el derecho circula autónomo, y sumado a los abstractos tampoco se premia solamente el cobro del crédito. Es decir, todos los aspectos del derecho tienen un correlato con un aspecto ideológico. Es así. Hay un interés puesto en el legislador. Que uno dé la materia no quiere decir que esté totalmente de acuerdo. A mí me gusta dar cualquier materia, no es que esté enamorado de un pagaré, porque sería medio raro, ¿no? Eh, Porque vieron que yo tengo un profesor que un día lo miraba y digo, este está poseído. Se puso a llorar porque no, o sea, a uno le puede gustar el derecho, pero ahí, si estamos tan emotivos, tenemos que ir a la parte humanística del derecho, ¿no? Para que nos conmueva y entender hacia dónde vamos, por qué son las leyes, otra cosa, otro aspecto. Cuando estamos en una materia comercial, a mí es mi modo de pensar, no quiere decir que sea el de todo, donde hay que nos puede gustar también y ser una herramienta de trabajo, eh, responde mucho a cómo se maneja la economía en el momento que estamos. Por eso yo les hago un recuento. Cómo se entiende la economía para que podamos entender que va a haber un sujeto al que va a ejercer su derecho a pesar de todo, que van a hacer una denuncia penal y no lo van a parar.
Yo pienso que por ahí con los títulos electrónicos hay algunos aspectos que son más seguros. Con respecto a la autonomía y la abstracción, hay algunos aspectos que dan mayores certezas en la circulación porque uno va a seguir el correlato, ¿no? Bueno, sí, depende por lo menos como están regulados hasta hoy. Hay que ver. Y otros aspectos que esto, la inseguridad informática, que va a traer otros problemas. Pero hoy sí, la realidad, si ustedes, los chicos que vienen de afuera, que alquilan en el invierno un departamento y les hacen firmar pagarés, alquilan, tienen un contrato y pagarés. Y normalmente si uno va a leer, tienen doblemente documentada la deuda. Y les ha pasado, un caso tuvimos de un alumno que, pero como años después le ejecutaron un pagaré. Quedó ahí, él no lo rescató, no lo pidió, qué sé yo, le ejecutaron un pagaré cuando ya ni estaba en ese departamento. Bueno, no tenía defensas, no había excepciones que pudiera poner, ni desde el punto de vista de la autonomía y de la abstracción, estaba protegido el acreedor, no tenía. Entonces, bueno, por eso es importante el desarrollo. Yo lo explico para que se entienda. A ver, de todo lo que explico, el importante es que uno entienda el por qué. En el examen oral preguntamos mucho. ¿Y qué? ¿Y por qué? ¿Y cuál es el motivo? ¿Y qué? ¿Qué entendés por esto? Porque si no, no hacia dónde vamos, ¿no? Por eso lo explico. No es para que lo digan igual o textual. Si van a Gómez Lío, eso está explicado en el tratado y en todas las partes más extensas, pero el tema es entender, si ustedes entienden el sentido de la bolilla 1 y 2, no pueden tener complicaciones porque a partir de la 3 es decreto, y es la aplicación de los principios generales para el endoso. Vamos a ver endoso. Les dice, ¿qué es el libramiento de un título? Bueno, es un acto jurídico cambiario, unilateral, formal, completo y abstracto. Van a ver endoso. Es un acto jurídico cambiario, unilateral, que funciona como un negocio abstracto. Vuelta. Vamos a ver aval. Es un acto jurídico unilateral, cambiario, abstracto. O sea, cada giro, libramiento, endoso, aceptación, aval, cada uno de los giros participa de estos caracteres de autonomía, de la abstracción, vuelven a repetirse. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, yo leería el librito de 9 hojas de Legón, lo leo, lo leo, lo leo y lo leo. Lo entiendo. No es que lo entiendo, voy a lo más extenso. La autonomía interior de la incorporación, voy a lo más extenso. Y una vez que tengo clara la parte general, ahí me meto en la parte especial, porque es más de lo mismo. Vamos a ver cheque, vamos a ver todos los principios generales. Es adecuar y leer decreto y reglamentación y algunas particularidades adaptadas a los principios generales. Vamos a estudiar lo próximo que vamos a ver, que es solidaridad, y es aplicar estos principios generales. Entonces, por eso es tan importante la bolilla 1 y 2, que uno después la resume, pero entenderla es el tema. Es detenerse a entenderla. Si ustedes se detienen en la bolilla 1 y 2, esto que hablamos de qué es un legitimado, qué es la legitimación, con cualquiera de esos conceptos, ante una pregunta ustedes van a poder razonar. Y van a poder razonar. Y si uno razona, por ahí no sé el artículo tal o la reglamentación, pero si razono bien, tengo la mayor parte de la materia adentro. Porque uno lo que busca es que uno entienda la materia. Por supuesto, explicada técnicamente. No hay mis palabras. Somos casi abogados todos. Ustedes están a pocas materias de recibirse. Si pretendemos encontrar un médico con certezas y que sepa, también tenemos que la gente pretenda encontrar abogados que sepan. Entonces, lenguaje es técnico, es una materia técnica, no hay como si agarro, pongo, saco. Yo hablo de acreedor para facilitar, pero en realidad tenemos que hablar de tenedor legítimo.
Bien, hay un lenguaje propio de la materia que hace que uno tampoco incurra en errores, porque salvo que uno trabaje mucho tiempo, a ver, nosotros damos la materia años. Con los años uno, ante las preguntas del alumno y la profundidad de la misma que uno le quiere buscar la vuelta para que el alumno entienda, después va leyendo distintos libros y se encuentra con libros que dicen lo mismo que uno llegó a elaborar solo por ahí. Bien, esto es lo que es entender. Y ahí lo que uno pretende es que a veces el alumno no tiene esta profundidad, porque no puede leerse 10 libros, lee el que necesita para rendir. Pero si no tenemos el lenguaje técnico que se adquiere a costa de leer y releer, y queremos explicarlo con nuestras palabras, por ahí hacemos un desastre. No es una materia fácil de explicar con un lenguaje no técnico, que por ahí ustedes están en materias como derecho político, constitucional, y tienen ciertos términos, pero no todo. Acá hay frases que son puramente técnicas, y si no tienen que entender mucho para poderla usar con su lenguaje, ¿no? Uno por ahí si no, se da cuenta cuando está hablando con el profesor que está diciéndolo mal, porque está deteniéndose, por ahí lo estudió y no se detuvo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, para mí el hincapié está en estas bolillas, y darle y entenderla. Después es más de lo mismo, es más de lo mismo. Si ustedes se tiran en estas dos bolillas, se detienen, yo no les aconsejaría leer, todo pagaré, no. Vale, primero vamos a entender cómo funciona la bolilla general, después cómo funciona pagaré, cómo funciona la letra operativamente, cómo va, cómo entiendo, y ahí le meto. Y puedo aportarle más y no me va a pesar. Si no van a leer todo, va a ser un chino y perdieron mucho tiempo. Cuando cheque sabiendo pagaré, lo pueden hacer buscando diferencias y leyendo la ley, ¿me entienden? Con algunas explicaciones. No quiero decir que no lean el libro, pero una cosa es leerlo sabido, esto es igual, esto es igual. Mira, acá hay una diferencia, que leerlo como nuevo, y para mí eso hay que leerlo en un segundo lugar. Por eso siempre estuvo en un segundo parcial. Siempre en un primer parcial tomamos la bolilla 1 y 2, pagaré hasta el punto 6, hasta el punto 1 de la bolilla 6. Y después habíamos empezado a dar solidaridad porque la gente se pregunta cosas y hasta ahí habíamos encajado el primer parcial. Como para que ustedes se estructuren, como tienen que dar toda la materia, que se estudia primero. Teniendo eso ustedes, ya después pueden meter a partir de las 6, pueden ir solos. ¿Se entiende? Pobres. Me parece una locura todo esto tan poco tiempo, pero bueno, no sé qué decirles. ¿Cuándo tienen el parcial? El 5, creo. El 5 de julio. 5 de julio, déjenme ver. Son ¿Cuándo 20 es días. esto? ¿Y cuándo tenemos la próxima clase? Porque yo miré cualquier cosa el otro día. Les decía el lunes, después fui el lunes, prendí y digo, no había clase el lunes. Por cronogramas sincrónicas tenemos solamente los viernes, pero no sé Bueno. si se pueden subir clases o establecer otras clases. No, nosotros, se podrían, no sé, no se pueden agregar en las clases que están dando los profesores para los que dan el programa viejo. No sé, en No principio sabemos. figuran más días, pero cuando arrancamos la cursada nos avisaron que íbamos a cursar solo los viernes, pero en principio eran 3 veces por semana. Bien. Claro, porque es una materia bimestral, pero dividida en 2. Sí. O sea que es ultra poco tiempo para ambas, en realidad. Sí, es como una locura. Bueno, yo lo que les diría, ¿ustedes están leyendo? Chau, Raulito. ¿Ustedes están leyendo ya? ¿O nada?
Yo la verdad no, porque como no estábamos teniendo clases y eso estaba como un poco así colgada, pero Porque si no, lo que nos podríamos poner, por ejemplo, la semana, si ustedes leyeran, porque para que tener incluso porque si no va a estar complicado. Si ustedes pudieran leer Bolilla 1 y 2, y el martes o miércoles, conmigo o con algunos otros profesores que yo le pregunte, podamos hacer tipo una serie de preguntas a una, otra, una, no importa que estén con los libros ahí, no importa, no es para evaluativo. La idea es que se pongan a leer, que se pongan a escuchar y que puedan avanzar, porque es muy poco tiempo. Y no es que nosotros decimos, bueno, fue poco tiempo, le tomamos más o menos. No, tomamos igual. A mí, yo no estoy de acuerdo con quitar contenido y después darlo en posgrados. No estoy de acuerdo, porque los posgrados son caros, no son gratis, se pagan. Entonces, lo mismo que nosotros damos acá en esta materia, lo dan en cursos de la UBA de posgrado. Está bien, no van a ser expertos en cambiario, por eso no les voy a preguntar aceptación. Bueno, pero sí lo más importante. O sea, hay detalles que no nos vamos a ir. Por eso le digo Bolilla 1 y 2. Si ustedes quieren que nosotros pongamos una clase, hoy es viernes, pongámosle el miércoles, porque si no, no van a tener tiempo a nada. Y escuchen los 2 videos, por lo menos, tomen nota, lean el artículo de Legón, que yo les digo, el chiquitito, puedan ver, aunque sea uno o los 3 videos que les abarquen las bolillas 1 y 2, que les surjan dudas. Uy, se me va a acabar la batería. Esperen que voy a agarrar el enchufe. Podríamos hacer una clase así y publicarla. Ya les digo, no para tomar, no, porque va a ser violento si no después del oral. No porque yo sea violenta, sino porque no es gracioso que de golpe uno es una libre, ustedes están preparando una libre, esa es la realidad. En un mes, en 20 días, es muy poco. Entonces, si la pueden preparar, esperen que haga un enchufe. Los enchufes andan mal después de la pandemia. Si quieren el miércoles conmigo o con otro profesor, después vemos cómo estamos, no importa. Organizamos un Zoom, ustedes leen y nos venimos con preguntas como si fuera tipo resumen. Hagamos un resumen de la bolilla 1, 2 y 3, de la bolilla 1 y 2, que es lo más, a ver si pueden arrancar. Como si fuera el parcial. A ver, concepto de autonomía. No importa, me importa que lo busquen, que lo marquen, como si fuera el libro abierto. ¿Se entiende? Sí, profe. estaría bueno porque Los obligaría a ustedes a leer y los pondría en un marco, ¿viste? Que ya entran con otra presión, ¿viste? Para Sí, estaría bueno. ustedes márquenlo, no importa, no se trata de que lo sepan. Nadie, todos fuimos estudiantes. Pero que puedan llevar lo que estamos hablando. No, yo esto lo escuché, lo vi, no entiendo nada. La verdad, no lo sigo sin entender. Bueno, a ver si lo encontramos. Este punto, es decir, bueno, vamos al viernes y sabemos que del viernes ya metemos solidaridad con otra tranquilidad. Y bueno, vamos a solidarizar, no es muy poco, ¿me entienden? Yo les puedo publicar, le armamos un Zoom, puedo ser yo, o podemos estar 2 profesores para que tengamos 2 formas de explicar distintas del tema, si no lo entienden. Pero que ustedes ya se obliguen a ver los videos que hay hasta acá, leer el opúsculo de Legón, que son 10 hojas, no es nada, leer teoría incorporativa, bueno, y ahí voy. Esto no lo entiendo lo que dice ahí. No lo entiendo, lo escuché, no lo entiendo. Lo de la clase, ese Zoom lo publicaría en donde, en el campus, Y eso ustedes se o en el manejan grupo. ustedes se manejan con el campus de la facultad, ¿no? Sí, ahí Bueno, está el link de este Zoom.
Y ahí Claro. es donde a nosotros nos suben el material. Lo que pasa es que, como le dije hace un ratito, solo tenemos hasta lo que es el módulo 1, digamos, bolilla 1. Bien, yo le voy a pedir al titular que suba más para que puedan terminar ustedes ya de redondear y tengamos esta clase el miércoles, más o menos en este horario, seguramente, o por ahí 6:30, ¿les queda bien? Sí, a mí sí, no sé el resto. 6:30 que antes, pero igual no tengo problema. Y ahí coordino con los profesores y hacemos un Zoom y vamos a preguntas. Bueno, a ver, autonomía de abstracción, coexistencia. Yo les preguntamos como si fuera una mesa y ustedes buscan en lo que tienen, el que puede empieza a contestar, empieza a tener la idea que tiene para ver si está mal enfocado. A ver si podemos acompañar, porque si no, no soy mala, no quiero. O sea, nosotros vamos a preguntar al mismo nivel que preguntamos siempre. Y después está bien. Después pueden llegar mejor o peor, tenemos recuperatorio. Pero si pueden llegar y tienen tiempo, o por lo menos ir profundizando, lo hacemos. Ya quedamos miércoles 6:30. Yo organizo el Zoom, se lo doy al titular para que lo suba al grupo. ¿Bien? Buenísimo. Para que lo suba ahí empresa. Dale, profe, gracias. Y ustedes, les pido que suban los otros videos y ustedes lean. Lean, escuchen los videos, anótense, pregunten. A ver, nadie nace sabiendo, así que la pregunta en esta etapa no hay problema. El problema es el día del parcial. Hoy, hasta el día del parcial, se puede preguntar, todos preguntamos, así que no hay que tener problema en eso. Pero bueno, así avanzamos un poquito, porque si no, no, yo puedo seguir avanzando y ustedes se van a quedar. Bueno, miércoles 6:30 subimos un Zoom empresa y pido que suban los otros videos. Y ustedes lean lo más posible, escuchen, pero concentrados acá y ahí avanzamos. Y después el viernes tenemos la otra. Dele. Bueno, nos vemos el miércoles. Un beso. Chao, hasta luego. Chao, chao.